¡Salud! Vamos a hablar hoy, señores, de cuál es el trago, la bebida alcohólica especial para Navidad, la que tú puedes tomar y cómo la vas a tomar para que se metabolice rápido y no haga tanto efecto secundario, tóxico ni alcohólico. Su doctor Baiter, un médico anestesiólogo intensivista. Vamos por esa, de una vez. ¡Ya! ¡Comencemos! Hola mis señores, soy su doctor Baiter y hoy en este video hermoso sobre las bebidas alcohólicas. ¿Son keto? ¿No son keto? ¿Tienen azúcar? ¿No tienen azúcar? ¿Me mantienen en cetosis? ¿Me sacan de cetosis? ¿Qué son calorías vacías? ¿Qué son calorías llenas? ¿Es tóxico? ¿No es tóxico? ¿Es rico? ¿No es rico? ¿Es rico? Sí. Porque ahorita llegan las fiestas y necesito decirles, señores, cuáles son los tragos que vas a tomar, cómo los vas a tomar y cómo vas a tomarlos para que no te intoxiques. Recuerdan, es una bebida alcohólica. ¿Qué es una bebida alcohólica? La primera pregunta, doctor, ¿el trago tiene carbohidratos? En las bebidas alcohólicas, el whisky tiene carbohidratos, lo puedo tomar en dieta keto, porque es que no tiene azúcar ni carbohidratos. Buena pregunta. Pues hasta el más bobo lo sabe, ¿no? Obviamente, las bebidas alcohólicas no tienen carbohidratos, no tienen azúcar. ¿Por qué? Porque hay que fermentarlas. Y el alcohol, el azúcar de esto, se fermenta y se convierte en alcohol. Por eso, los tragos no tienen carbohidratos, sino que lo que tienen es alcohol. Por eso la cerveza, dicen que no tiene carbohidratos, solamente 2 gramos de carbohidratos por cada 100 centímetros, o sea, nada. Pero eso quiere decir que sea buena. Entonces vamos a ver, el whisky tiene 0 gramos de carbohidratos por cada 100, es keto, ¿no? Me lo puedo tomar. Pero eso quiere decir que sea bueno. Vamos a mirar un poquito, no sé si me alcance la mente para explicarles todo esto. Segundo, ya entonces entendieron, ningún trago tiene carbohidratos, todos tienen alcohol. Ahora bien, el alcohol es la sustancia, después de las grasas, más energética que existen. ¿Qué quiere decir eso? Que cada gramo tiene 7 calorías, pero 7 calorías que lo único que sirven es para engordar. Ahorita te lo voy a mostrar. ¿El alcohol te engorda? Sí, pero que sea bueno para tu organismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, doctor, pero es que a mí me gusta todos los días tomarme un vino tinto, a mí también. Vamos a mirar qué tanto vino tinto me puedo tomar, doctor, es que yo puedo tomar tequila. Ahorita miramos si puedes tomar tequila, es que a mí me gusta el vino blanco. Bueno, vamos a mirar todos esos tragos, ¿para qué sirven? Ahorita les voy a mostrar y esperen un momentico, voy a descansar un ratico, a tomar mucha agua, ¿no? Mucha agua y ya les voy a mostrar qué pasa cuando te tomas un alcohol. ¿Quieres ser un keto y disfrutar las fiestas? Fácil, suscríbete a mi canal de tu doctor Baiter. Bueno, para ti que eres un keto loco, una keto loca y quieres disfrutar las fiestas, primero quiero explicarte por qué ahora tu doctor Baiter se siente un poquito mareado. A veces siento que me está dando sueño, como que se me lengua la traba, como que estoy hablando chévere, me siento rico, tranquilo. ¡Ah, buenísimo! ¿Qué pasa en tu organismo? ¿Tú crees que cuando te tomas este vasito de whisky, el whisky llega a tu intestino y lo orinas? No más, no. Antes de hacer eso, el alcohol no es una sustancia mala. El alcohol etílico no es malo. Lo que pasa es lo que ocurre en tu organismo cuando te tomas este alcohol etílico, este vaso de whisky. Te voy a decir, o cualquier alcohol, vino, cerveza, todo es igual. Mira, cuando tú tomas etanol o alcohol etílico acá, ustedes, ¿listo? Con esta fórmula C2H5OH, te lo voy a explicar de forma bioquímica porque soy un médico, no hay nada que hacer, intensivista, especialista en cuidado crítico, que ha visto muchos intoxicados por alcohol. ¿Qué pasa? Por acción de una enzima en el hígado apenas tomas alcohol, se concentra solamente en metabolizar el vaso de whisky. Todo el hígado se frena, todo el sistema P450 y las enzimas hepáticas se frenan. Y ojo con esto, rápidamente el etanol es metabolizado a un compuesto que se llama acetaldehído. Ese compuesto, el acetaldehído, es el culpable de toda la intoxicación. Todos los estudios muestran que las concentraciones de acetaldehído en tu cerebro, porque rápidamente, al ir al hígado, el acetaldehído se va para tu sangre, para tu cerebro y comienza a dañar y a hacer una interferencia entre las neuronas y las conexiones dendríticas. Y por eso, el primer órgano que se afecta cuando tú tomas alcohol, vamos a seguir tomando pero cervecita, a mí me gustan las combinaciones,
es el cerebro. El cerebro, por eso, con pequeños niveles séricos, 20 miligramos por decilitro de alcohol en tu sangre, ya tú no puedes manejar bien. Comienza tu cuerpo a intoxicarse. Sí, ocurre una intoxicación. ¿Por quién? Por el acetaldehído, ese primer metabolito. Por eso, la función de tu cuerpo es rápidamente, ojo con esto, limpiar de tu cuerpo el acetaldehído. ¿Cómo lo hace? Ojo con esto. Aquí está el primer tip de un buen tomador de trago. Vamos poco a poco. El acetaldehído, al unirse con NADH y con agua, rápidamente se convierte en acetato. El culpable de esto es el acetaldehído, por eso tengo que llevarlo rápidamente a acetoacetato. Por eso el primer tip que le voy a dar, cuando ustedes deciden tomarse un vaso, ahorita al final les digo cuál es el mejor, de cualquier trago, vamos a tomarnos ahorita un poquito de tequilita, Cada vez que tomen un sorbito deben tomarse 5 veces más su contenido en agua. Al tomar mucha agua, ustedes presionan que el acetaldehído se convierte en acetato. Por eso, después de cada traguito, ahorita de whisky, si te tomé un traguito, 5 traguitos más de agua. Eso hace que el acetaldehído rápidamente se limpie. Vamos para acá y les voy a mostrar otro ejemplo. Acompáñenme, por favor. Bueno, mis señores, entonces miren, cuando usted decide tomarse ese vasito de whisky, esto que les voy a mostrar aquí es estas 2 bolsas y estos 2 buretroles, se llama eso. El buretrol es el cuerpo y las bolsas son el cerebro. Tu trago, ¿sí? Tú te lo tomas y el traguito ahí, ¡ay, qué pena!, ¿sí? Se va para la sangre, ¿listo? Aquí está el vino y aquí está el whisky. Enseguida, rápidamente, llega al hígado y en el hígado se forma el acetaldehído. Y rápidamente el acetaldehído se va para el cerebro, mírenlo, cómo te llena el cerebro de acetaldehído, ¿sí? Y ese acetaldehído que está en tu cerebro, aquí, es el que te hace estar así. Entonces tú decides rápidamente, ya lo sabes, botar ese acetaldehído, que el acetaldehído se pase a acetato. ¿Qué tienes que hacer? Tomar mucha agua. Al tomar mucha agua, comienzas a orinar. Mira, te lo voy a mostrar. Comienzas a orinar. El acetaldehído tiene un problema, que solamente, aquí está orinando, mírenlo como orina, ¿listo? Necesitas sacarlo rápido de tu cuerpo. El problema es que solamente se puede metabolizar 10 gramos por hora. Por eso lo importante de forzar esto y tomar mucha agua. ¿Para qué? Para que rápidamente se salga más el acetaldehído y comience la bolsa a desocuparse. Aquí el problema es entre la velocidad en que tomas el trago, ojo, y la velocidad en que lo eliminas. Entonces, lo que trato de decirte es, toma poquito, toma despacio, toma mucha agua y no te intoxiques. Pero al final te voy a decir que también influye la concentración y por eso los tragos destilados que tienen más del 20 grados de alcohol tienen un problema. ¡Ay, Diosito! Este está orinando mucho, se me está, ¿sí? Y hay que ponerlo a orinar más. Así, entre más rápido orine y más rápido lo saque la circulación, menos me intoxico. Ese es el primer truquito, ya les dije, es tomar mucha agua. Buenísimo, seguimos por acá. Si quieres aprender todo sobre la dieta keto perfecta y también keto loca, suscríbete a mi canal. Entonces, doctor Biter, usted lo que está diciendo es que el trago es keto, no me saca de cetosis, no tiene azúcar, que me está diciendo que tome mucha agua para no intoxicarme tanto. O sea, ¿eso es bueno? Pues no, me toca decir la parte fea. Bueno, no tengo señalador, con esto me sirve también para... Es que, oiga, el alcohol sirve para todo, hasta para señalar, ¿no? Entonces, miren, yo les dije que aprovechar el video hoy porque hoy me di un descansito keto, ¿no? Eso me dice mi publicista, doctor, deje de ser tan keto perfecto. A veces es bueno ser keto loco, listo. Un día de keto loco aguanta, ¿no? Entonces, Jeff, gracias porque la fue bajando buenísimo hoy. Entonces, miren, íbamos hasta que rápidamente el acetaldehído tomo mucha agua para convertirlo en acetato. Aquí está el problema. Miren lo que pasa en las reacciones químicas. Se produce mucho más NADH y menos NAD. Esa me crea un imbalance en la cual hay mucho NADH y poco NAD. Eso hace, ojo, no me van a entender, pero yo sí me entiendo, miren.
que el acetato, lo bonito es que se convierte en acetilcoenzima A. Lo mismo que las grasas y los carbohidratos, todo se convierte en acetilcoenzima A. ¿Para qué? Para entrar al ciclo de Krebs. ¿Y qué? Y producir energía. O sea, buenísimo. Yo tomo alcohol, doctor, y esas calorías del alcohol las puedo usar como energía en el ciclo de Krebs. ¿Y por qué al otro día me siento como una mierda? ¿Por qué al otro día me siento sin energía? Porque al tener mucha concentración de NADH sobre NAD, se bloquean todo el ciclo de Krebs. En este lado, en la conversión de malato a acetato, y en este lado. Al bloquearse el ciclo de Krebs, la acetilcoenzima A no puede entrar al ciclo de Krebs. No hay oxalacetato para formar citrato. Y por eso se bloquea toda la producción energética en tu cuerpo. Todo, a pesar de que el trago se convierte en acetilcoenzima A, miren, etanol, acetaldehído, acetato, acetilcoenzima A, buenísimo, el ciclo de Krebs se bloquea y la acetilcoenzima A queda volando. Y aquí va mi segundo tip, espero que me lo entiendas. Esta acetilcoenzima A solo tiene dos cosas para hacer. Si tú combinas trago con azúcar o con carbohidratos, enseguida se te activa la insulina y la acetilcoenzima A, mira lo que pasa aquí, se convierte en grasa pura, te engorda. Por eso, las personas que deciden tomarse whisky, cerveza, alcohol, tequila o vino blanco, bueno, cuando tú decidas tomar todo esto, ojalá de a uno, nunca lo puedes combinar con carbohidratos. Si tú cometes el error desde el punto de comerte carbohidratos cuando vas a tomar trago, desde el punto de vista bioquímico, tu cuerpo no tiene de otra sino acumularlo todo como grasa. Por eso mi segundo tip es, escoge en las fiestas, o vas a comer carbohidratos o vas a tomar alcohol, pero no puedes tomar alcohol y comer carbohidratos. Porque eso desde el punto de vista bioquímico, te lo dice tu doctor Biter con sus investigaciones, todo se te convierte en grasa. En cambio, si tú solo tomas el alcohol, me encanta la cerveza mexicana, ¿sí? No activas la insulina, o sea, no comes carbohidratos, toda la acetilcoenzima A se va para producir acetoacetato y beta hidroxibutirato, o sea, cuerpos cetónicos. Si tú decides tomar alcohol, no comer carbohidratos, al otro día vas a tener lo que yo llamo una cetosis alcohólica. No es una cetosis nutricional, es formación de cuerpos cetónicos derivados, ojo, no de comer grasa, sino de tomar alcohol que se convierte en acetilcoenzima A y luego en cuerpos cetónicos. Por eso la gente que decide tomar vino tinto todos los días, al otro día está súper cetogénico, pero se llama una cetosis tóxica, una cetosis alcohólica, no es una cetosis nutricional. Espero me estés entendiendo. El segundo tip es, alcohol significa no comer carbohidratos, solamente alcohol, proteína y grasa, no más. El primer tip es más importante. Les tengo que contar una cosa. Me está gustando este video, a ustedes espero que también. Hace años no me tomaba un trago. Mi esposa me decía, tómate uno, yo no. Pero yo después de este video creo que me voy a tomar unos traguitos de vez en cuando porque me estoy sintiendo como bonito, ¿saben? Esta cosa me gusta y espero que ustedes también. Entonces, la última parte del video es la más importante. Doctor Biter, ¿qué trago me recomienda tomar? Hay dos clases de trago, recuerden, después de cada sorbo, 5 veces más. Hay dos clases de trago o de bebidas alcohólicas. Todas las bebidas alcohólicas se consideran que tienen alcohol etílico, o sea, etanol. ¿Me entienden? Pero hay unas que tienen más concentración. Entonces las bebidas alcohólicas se dividen entre los fermentados, que son estas. Se considera una bebida fermentada, aquella que tiene solamente un proceso de fermentación en la cual el azúcar, de lo que sea, de la uva, de la cebada, del carbohidrato, se fermenta para formar alcohol etílico. Se considera que una bebida fermentada cuando tiene menos de 15 grados de alcohol o menos de 15% de alcohol. ¿Qué quiere decir eso? El vino, este vino, por lo menos, tiene 14 grados de alcohol. Es un fermentado. El vino blanco es un fermentado. Este tiene 13 grados de alcohol. ¡Ay, juelata! Es que la cosa no está fácil, ¿no? No está fácil. Precisamente yo que nunca tomo. La cerveza
tiene 4.55 grados de alcohol. Entonces, estas bebidas, por lo menos cuando yo me decido tomar una copa de vino que tenga 200 centímetros cúbicos, si yo tiene 13 gramos por cada 100 centímetros, o sea, tiene 26 gramos de alcohol. El whisky, el tequila, el vodka, la ginebra, ¿qué más? Dígame. El ron, son lo que se llaman destilados. Tienen muy bien, Pavo, te veo súper. Diosito, Pavo, está buenísimo, Pavo. Tomémonos uno, Pavo. Eso. Eso sí sabe, ¿no, Pavo? ¿No? Sí. Estos tragos tienen más de 20 grados de alcohol. Pasan por un proceso doble de destilación. Por eso se llaman destilados. ¿Qué quiere decir destilado? Por lo menos el tequila tiene 33 grados. ¿Qué quiere decir? O 33% de alcohol. Que tiene 33 gramos de alcohol por cada 100 centímetros. El whisky tiene 42 gramos de alcohol por cada 100. O sea, si ustedes me preguntan, porque les acabé de decir, lo más importante es la concentración de alcohol, porque eso significa la concentración de acetaldehído y eso significa rápidamente la intoxicación. Entre más gramos de alcohol tiene por cada 100 centímetros, más fácil intoxicarse. Por eso yo no les recomiendo que tomen ningún destilado. Así no tenga carbohidratos, ni whisky, ni tequila, ni ron, ni ginebra, ni vodka. Me voy y la recomendación es a que tomen una bebida fermentada. Vino blanco, vino tinto, cerveza, sidra. Yo me voy mucho por los vinos blancos, tienen 13 gramos. La cerveza también, pero es que la cerveza uno termina tomando mucho. Entonces, señores, ya para terminar el video, la bebida que me gusta que vayan a tomar en el 24, vamos a tomarlo ahora sí, es, ojo, el vino. Blanco, tinto o champaña, ¿listo? O cerveza. No quiero que se me excedan, máximo 3. ¿Qué es lo que quiero? Que este tiene 13 gramos por cada 100. No se tomen más de 25 o 30 gramos, o sea, más de 2 medias copas. Cada vez que tomen un sorbo, se toman 5 de agua. Segunda recomendación. Y la tercera, nunca combinen alcohol con carbohidratos, ya sea pollo, ya sea pastas, ya sea pan, ya sea pastel. Ustedes tienen que decidir en las fiestas si toman alcohol o si comen carbohidratos, pero no pueden combinar las dos. Si deciden combinar alcohol con carbohidratos, se van a engordar al otro día 2-3 kilos de solo grasa, porque la acetilcoenzima A solo se va a activar la insulina y solo va a formar grasas. Sí, te puede formar cuerpo cetónico, vas a estar cetogénico, pero vas a estar grasiento y gordo. Espero que te haya gustado el video. Soy tu doctor Baiter, un médico anestesiólogo intensivista que quiere lo mejor para ti. Recuerda, tengo muchos videos, pero tengo un video muy especial que... ¿Cómo se llama el último video, Jeff? ¿Cómo comer carbohidratos y no engordar? Y una de las esencias de cómo comer carbohidratos y no engordar es, ojo con esto, no tomar alcohol. Y el video dice muchas cosas lindas. Segundo, suscríbanse a mi canal. Está buenísimo, buenísimo el canal. Y tercero, si quieren estar en mi página web, miren la información que viene. Disfruten las fiestas con responsabilidad. ¿Con quién? Con un intensivista, el más loco de todos, tu doctor Baiter. Hola a todos, quiero mostrarte hoy mi página ketobaiter.com, donde se encuentra nuestra plataforma Keto Baiter Academy. Aquí encuentras los cursos para que seas un keto perfecto, para que tú mismo hagas tu dieta Keto Baiter perfecta sin ayuda de nadie, pero más que eso, para que seas un experto y tengas la certificación de Keto Baiter Academy como un experto en dieta Keto Baiter perfecta. Pero no solamente es eso, además de eso vas a encontrar historias hermosas de vida, vas a encontrar las entrevistas, vas a encontrar otros cursos y vas a encontrar el reto 7 Keto Baiter para que tengas todo en un solo lugar. Te invito a Keto Baiter Academy.